silenciar los dispositivos móviles para poder iniciar este acto. Con la presencia del señor rector, ingeniero Sergio Pagani, asisten ustedes a la solemne ceremonia académica de distinción como doctor honoris causa de esta Casa de Estudios al doctor Ricardo Alberto Guibul. Acompañan al señor rector en la mesa de honor la señora decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, doctora María Cristina Grunauer, la señora exdecana, doctora Adela Seguí, y el distinguido. Los pasos previstos para esta ceremonia son los siguientes. Actuación musical. Discurso de cierre de las 37ª Jornadas Nacionales de Filosofía del Derecho. Himno Nacional Argentino. Lectura de la resolución del Honorable Consejo Superior. Semblanza del distinguido. Entrega de atributos correspondientes al título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Tucumán. Firma y lectura del Libro de Oro. Conferencia magistral de investidura. Destacamos la presencia de autoridades del Poder Judicial, autoridades universitarias, integrantes del Honorable Consejo Superior de la UNT, autoridades del Colegio de Abogados de Tucumán, autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, docentes, investigadores, investigadoras, estudiantes, personal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, público en general. La música es un lenguaje universal que nos conecta a todos. A continuación, las estudiantes Juliana Báscolo, Brenda Noelia Alvarado y Melissa Lucía Tolava interpretarán el andante del trío para violín de Alberto Bachmann.
A continuación, la señora decana de esta casa hará el cierre de las jornadas. Buenas tardes, de nuevo, señoras y señores. Luego de 3 días de riquísimos e intensos debates, cerramos las 37 jornadas de Filosofía del Derecho Tucumán 2023. Tengo para mí la coincidencia de algunos puntos luego de haber escuchado a los maestros y a los alumnos. El mundo ha cambiado y exige respuestas. No podemos ser meros espectadores. Los jóvenes son el futuro y debemos responder a sus expectativas. Los profesores, las facultades de Derecho, tenemos que aprender más filosofía. Eso me dijeron hoy. Todos, no solo los profesores de filosofía. En definitiva, somos operadores del derecho y tenemos gran responsabilidad. Y por lo tanto debemos asumirlo y dar las respuestas que corresponden. Ante los grandes cambios del mundo, especialmente en relación al avance de la era digital y tecnológica, a los grandes acontecimientos nacionales y mundiales catastróficos, tanto para los derechos humanos como para los migrantes, guerra, pobreza, cambio climático y otros que aquí se trataron, el mundo jurídico debe pensar soluciones y dar respuestas. Nos llevamos reflexiones, pensamientos, dudas, nuevas ideas que seguramente madurarán cuando volvamos cada uno a nuestros lugares de trabajo. Hemos compartido encuentros, hemos socializado, nos llevamos grandes amigos. La velada en nuestra casa histórica fue inolvidable. La samba lunita tucumana coreada por toda esa noche también será inolvidable. El baile de la samba de los santafesinos, que se animaron como no se animaron los tucumanos, quedará grabado en la memoria. El sabor de las empanadas picantes, los vinos tucumanos, en fin. Los hemos recibido con todo el cariño a los tucumanos, como nosotros queríamos hacerlo, como ustedes se lo merecen. Los despedimos con un hasta pronto. Espero que así sea. No quiero dejar de cerrar esta jornada sin agradecer como corresponde. Mucha gente y muchas instituciones estuvieron involucradas y fueron convocadas por nosotros para ayudar a celebrar esta jornada. Voy a nombrar a cada una de estas instituciones. Gobierno de la provincia de Tucumán, Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura, Ente Autárquico de Turismo, Gobierno de Tucumán, Ministerio de Gobierno y Justicia del Gobierno de Tucumán, Municipalidad de Bellavista, Municipalidad de Yerbabuena, Caja Popular de Ahorros, Dirección de Cultura, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Colegio de Abogados del Sur, Concepción, Tucumán, Colegio de Procuradores de San Miguel de Tucumán. También agradezco a nuestros incansables, siempre presentes, los colaboradores de esta facultad que siempre están en todos los actos y específicamente en esta jornada. Juan José Vélez Arellano, Gabriela Sandalí, en primera fila siempre. Coordinadores de la Secretaría de Gestión Institucional, a Lucas Vallejo, a Álvaro Gómez Ortiz, a Gabriel Bechavizo, mañana y tarde, quienes estuvieron siempre a disposición cuando nosotros necesitamos en cualquier espacio. A Julieta, a Andrea, María Rosa, al sector protocolo ceremonial del rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, que organizaron tan impecablemente los actos de apertura y cierre.
A la doctora Catalina Lona, aquí presente, presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Universidad San Pablo Tucumán, que accedió a ser coorganizadora, que dio espacios y facilitó, fue una gran facilitadora de estas jornadas. A la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, a su presidente aquí presente. A los miembros de la comisión organizadora de las jornadas, Carolina Demit, Germán Arce, Nicolás Salvi, Gonzalo Casas, Martín Schiller, Adrián Pamicón, Patricio Balducci, Nicolás Cabalique, Hugo Velázquez, Ezequiel Erimbaue, Bruno Vejero, Manuel Martínez Novillo, Natalia Zamora, Mariana Sendoya, y muchos otros que nos ayudaron a ellos. O sea, fue un gran grupo de trabajo para que llevemos adelante estas jornadas, de las cuales me enorgullezco haberlas celebrado aquí. También agradezco en forma particular al señor rector de la Universidad Nacional de Tucumán y en su persona a todo el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán, con algunos consejeras aquí presentes. Al señor rector, ingeniero Sergio Pagani, al personal de protocolo que ya mencioné, pero sobre todo al señor rector, porque este acto se hace en el Consejo Superior y ha accedido a nuestra petición de hacerlo en este momento y en este espacio como cierre de la jornada, lo cual es una excepción, así que le agradezco particularmente al señor rector. A continuación, como broche de oro de este cierre, se llevará a cabo el solemne acto de entrega del grado académico de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Tucumán al doctor Ricardo Alberto Guibur, que ha sido uno de los brillantes expositores que ha participado activamente en esta jornada. Así que ahora comenzamos con el acto. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Señoras, señores, invito a los presentes a entonar las estrofas del himno nacional argentino.
El siguiente es el texto de la resolución número 851/2023 del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán, que declara al señor doctor Ricardo Alberto Guibur, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Tucumán. San Miguel de Tucumán, 25 de septiembre de 2023. Visto el expediente número 70.377/23, por el cual el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales solicita por resolución número 167/23 se otorgue al profesor doctor Ricardo Alberto Guibur el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Tucumán, a cuyos efectos especialistas designados elevan informes. Y considerando que el especialista doctor Renato Ravivaldi Cabanillas opina lo siguiente. El profesor Guibur es un conocido estudioso de la teoría del derecho, un infatigable animador de debates científicos y un destacado práctico jurídico a través del ejercicio de la judicatura. Lo primero se observa en su dilatada carrera docente, iniciada en 1963, y que nunca ha cesado. Dicha carrera se une a su trayectoria investigativa plasmada en numerosísimas publicaciones, tanto a través de obras y artículos en el ámbito nacional como internacional. Como docente recorrió todo el escalafón de la Universidad de Buenos Aires, su alma mater, en la que se graduó, doctoró y obtuvo finalmente la categoría de profesor emérito. Lo segundo surge de su constante presencia en foros, congresos y encuentros, también nacionales e internacionales, en los que promovió diálogos interdisciplinarios y entre las más variadas perspectivas científicas, asignando un espacio a cada una de ellas y asegurando el intercambio constante entre todas, basado en el respeto y tolerancia, que redundó en un especial crecimiento del área de la filosofía jurídica en el ámbito nacional. Lo tercero, honró la magistratura como juez de primera instancia y juez de cámara en el Fuero Laboral Nacional, con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Marcó en el que procuró poner las prácticas de sus proposiciones teóricas. El profesor Guibur sintetiza una vida dedicada al estudio riguroso del derecho y a su paralela y generosa transmisión a numerosas generaciones. Que por su parte el doctor Rodolfo Luis Vigo dice: los que estamos desde hace muchos años en la actividad académica y judicial, nos parece bastante obvio que se haya instado el trámite en cuestión, tanto nos consta sobradamente los aportes teóricos hechos por el doctor Guibur en relación a temáticas propias de la filosofía jurídica. Su eficiente gestión liderando a la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, 1998 al 2006, y desde 1983 al 2023. La dirección exitosa desde su creación hasta la actualidad de la maestría en Filosofía del Derecho que se dicta en la Universidad Nacional de Buenos Aires. La extensa y destacada trayectoria en el ámbito judicial nacional,
con trabajos doctrinarios vinculados al fuero donde ejerció la magistratura. Su proyección internacional en instituciones científicas de indiscutible prestigio, la dilatada y reconocida actividad específicamente docente en el país y en el extranjero. A todos los antecedentes mencionados le agregaría su disposición permanente para sumarse a ámbitos dialógicos racionales. Respecto a este último punto, lo subrayo desde una perspectiva filosófica diferente, pero que siempre advertí en el profesor Guibourg una clara actitud respetuosa y amable, acompañada de su reconocida ironía, que facilitaba el mejor clima para las frecuentes discusiones académicas. Reiterando mi aval a una decisión a favor de conferir el título de doctor honoris causa a favor del doctor Guibourg. El doctor Jorge Eduardo Douglas opina: el profesor Guibourg ha sido o es profesor en diversas categorías de relación, en numerosas y prestigiosas universidades de nuestro país, como en la misma Universidad Nacional de Tucumán y del extranjero, como la Universidad Católica de Asunción del Paraguay o la Universidad de Génova, así como en distintas facultades de la misma Universidad Nacional de Buenos Aires. En el año 2005 fue designado profesor emérito por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fue director en diversos períodos del Departamento de Filosofía del Derecho de la referida facultad, así como fundador y director de la Maestría en Filosofía del Derecho desde el año 2006. También se destacan sus incontables antecedentes en congresos, seminarios, jornadas, en la que su brillante intelectualidad, siempre dotada de ironía y capacidad de síntesis, lo hacen contribuyente indispensable en el debate de la filosofía del derecho, en el que sus aportes, fundamentalmente desde el sesgo epistemológico y analítico, han elevado las costas del mismo. Que en consideración a lo expresado y atento que tales antecedentes del doctor Ricardo Alberto Guibourg lo hacen digno del título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Tucumán, conforme a lo previsto por el capítulo 4 del reglamento aprobado por resolución número 2041, Honorable Consejo Superior, 99, por ello y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de Enseñanza y Disciplina, el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán, en sesión ordinaria de fecha 12 de septiembre del 2023, resuelve, artículo primero, otorgar al profesor doctor Ricardo Alberto Guibourg el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Tucumán. Artículo segundo, hágase saber y pase a la Dirección General de Títulos y Legalizaciones y Dirección General de Ceremonial y Protocolo a sus efectos. Cumplido, archívese. Resolución firmada digitalmente por sistema Sudoku por el ingeniero Sergio Pagani, rector de la Universidad Nacional de Tucumán, y doctora Carolina Abdala, secretaria académica de la Universidad Nacional de Tucumán. Señoras, señores, hará la semblanza del distinguido la doctora Adela Seguí. Ella es profesora de Obligaciones, Derechos de Daños y Derechos del Consumidor, ex decana de esta facultad desde los años 2014 a 2018, ex vicedecana, ex secretaria académica y ex secretaria de posgrado, actual directora académica por concurso de la Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura. Buenas tardes. Ricardo Guibourg es mucho más que un jurista extraordinario. Es un hombre que yo podría definir con una característica. Guibourg es la verdad sin ornamentos.
en todos los planos en que yo lo he podido conocer. Conocí a Ricardo Guibur en el año 1999. Yo tenía 39 años y en ese momento era vicedecana de esta facultad. Hacía más de 20 años que nadie obtenía el título de doctor en Derecho en nuestra universidad. La facultad no tenía un doctorado propio y la actividad de posgrado era muy incipiente. Había un convenio para cursar aquí el doctorado con la Universidad Complutense de Madrid que el decano quería dar de baja. Ante la súplica de que no lo hiciera, mi súplica, hasta que no tuviéramos oferta de posgrado suficiente y un doctorado propio, el decano me desafió diciéndome: entonces armame un doctorado. Yo viajé a Buenos Aires a la mañana siguiente. Me reuní con mi maestro, el profesor Alterini, y regresé después de un par de días con un esquema del que sería el doctorado en Derecho Privado. Y en paralelo armamos el doctorado en Derecho Público, del cual participó la doctora Alicia Ruiz, que está acá en la segunda fila. Que fueron los dos doctorados, los primeros doctorados propios de nuestra facultad. Alterini me sugirió que a lo que se llamó ciclo básico y que los alumnos tendrían que aprobar antes de cursar alguna materia del ciclo especial, le asignáramos una importante carga horaria para la formación en teoría general del derecho, filosofía del derecho, epistemología del derecho y metodología de la investigación. No olvido su entusiasmo cuando me dijo: y para las 120 horas del ciclo básico lo invitas a Guibur, y el doctorado adquiere nivel internacional. Guibur aceptó la propuesta y yo me hice acreedora de la mejor experiencia académica de mi vida. Era la coordinadora académica del doctorado que dirigía Alterini. Como él no estaba acá, yo asistía a todas las clases de Guibur, casi todos los viernes y sábados a la mañana, durante un año entero. Yo había transitado mis estudios en una facultad de Derecho en la que los alumnos bien podíamos quedarnos de la casa a estudiar e ir a aprender las materias. Filosofía del derecho podíamos aprenderla de algún libro, de los apuntes de algún profesor. Y las materias que llamábamos codificadas tenían un carácter completamente insular. Se enseñaban de manera completamente desarticulada entre ellas y de todo el resto del plan. Y para aprobarlas no hacía falta volver a los conceptos de la teoría general del derecho que estudiábamos de memoria, ni a la filosofía jurídica que también estudiábamos de memoria. Se nos dictaba de manera teórica, casi sin participación de los estudiantes, salvo para repetir las verdades de los profesores. El doctorado se empezó a dictar en el año 2000. En esas clases experimenté algo que no había vivido nunca. Pude aprender, desde mi privilegiado lugar de observadora, cómo Guibur, como profesor, hacía algo que nunca antes y nunca después vi hacer con tanto respeto, simpleza y cordialidad, y que consistía en generar la participación de los alumnos de manera constante, con un método de enseñanza del que tenía dominio y que mirado desde afuera parecía una simple conversación. Guibur cuenta que siendo un joven estudiante de la carrera de Derecho, a quien le había quedado pendiente una vocación por la filosofía, y mientras cursaba filosofía del derecho, empezó a asistir a los encuentros, cursos y seminarios con docentes como Alchon, Uligui, Carrió, Bernengo y unos pocos alumnos. Particularmente recuerda que Ambrosio Gioja, en unos encuentros que armaban en el aula 14 de la Universidad de Buenos Aires, discutía apasionadamente con todos esos profesores y hasta con los propios alumnos, y que eso lo había llevado a descubrir que la actitud del maestro partía del más completo respeto del pensamiento del interlocutor, así como que el debate leal e intenso es la mejor muestra que se puede dar de ese respeto.
porque enriquece a todos quienes participan de él. También reconoce haber aprendido en un curso con Gioja la importancia de transmitir al estudiante el amor por el pensamiento más que el pensamiento mismo. Subrayo esto. Desde esa época, su vida académica estuvo ligada a dos maestros del rigor intelectual, Alchonfrón y Bulili. Ese dúo intelectual se convirtió más tarde en un trío. De todo el que se haya acercado a la filosofía del derecho en el mundo hispanoparlante tiene que haber conocido. Guibur, Alchonfrón y Bulili son una marca registrada del pensamiento jurídico argentino. Y en estas jornadas compruebo, escuchando a un referente mundial, como es Manuel Atienza, también son marcas registradas en el pensamiento jurídico internacional. Reivindico en este momento con emoción a don Atilio Alterini, a quien le encantaría saber que Guibur va a recibir este reconocimiento. A su primera adhesión al positivismo de corte kelseniano se agregaron luego los aportes de Hart y Ross, y enseguida todo ese complejo referido al derecho encontró cabida dentro de la filosofía analítica general, a la que incorporó más tarde la teoría general de sistemas y la informática, que lo llevaron a reformular problemas de la teoría general del derecho con mayores exigencias de claridad y precisión, como él mismo lo dice en una maravillosa entrevista que le hace Manuel Atienza y que está colgada en internet en su revista Dousa. Entonces Guibur acuñó para su propio uso un lema: clarificar y demitificar, porque estaba convencido de que la oscuridad del pensamiento proviene muchas veces de oscuridades del lenguaje y obedece a la idea de que ciertas concepciones sacralizadas, no necesariamente religiosas, no deben criticarse, tocarse y menos aún analizarse. La experiencia personal de ese primer año del milenio fue para mí revolucionaria. El maestro se presentaba 2 o 3 viernes al mes y durante 4 horas, el viernes y el sábado a la mañana, dictaba sus clases en las que, aún transmitiendo el funcionamiento de complejos sistemas de pensamiento filosófico-jurídico, tan solo daba la impresión de estar dialogando, cuando lo que hacía era enseñar cuestiones profundas sobre las otras escuelas filosóficas y no solo la propia, para llevar a los alumnos a advertir cómo cada jurista emplea métodos, teorías y circunstancias según cuadre a sus opiniones en cada momento. Y lo que él exigía a los alumnos era pensar en su propia elección metaética y a permanecer fieles a su elección epistemológica entre los 3 campos de la reflexión jurídica que señalaba: la de la teoría del derecho, que define su objeto como un sistema de normas, la de la que lo define como un sistema de valores, o la que considera un estado de cosas en la esfera social, por expresarlo sintéticamente. El ejercicio docente consistía en gran medida en refutar las posiciones de los alumnos a la luz de su propia elección y en alumbrar en ellos la manera de conservar coherencia dentro del sistema al que adhieran. Reconozco que a veces el terreno era hostil. Guibur, autodefinido como un positivista metodológico, debatía horas de horas con alumnos que casi todos ellos, si no todos, venían de una formación aristotélico-tomista casi incuestionada y absolutamente predominante en el medio. Y muchos no ocultaban en sus juicios razonamientos morales que mucho tenían que ver con sus fuertes creencias religiosas. Pero Guibur no se apasionaba, no discutía con los alumnos, los confrontaba con su propia lógica, con la de cada uno, sin acaloramiento, de manera pausada y amable, con un lenguaje claro y preciso, cumpliendo a pie juntillas
lo que fuera su propuesta inicial, tan solo convocar a la coherencia, y los calificaba evaluando tan solo la claridad y la coherencia con que eran capaces de mantenerse dentro de sus propias fronteras de pensamiento. Conservo para mí unos sopotropos anillados con las devoluciones de las evaluaciones de Libur a los doctorandos, porque nunca había visto a un profesor realizar el trabajo crítico, minucioso, riguroso y respetuoso que el maestro se tomaba. El alcance de la claridad y la fuerza de la elegancia serían formas de describir los poderes terrenales de Libur en el ámbito del conocimiento. Estos bienes creo que son la marca indeleble de su pensamiento y de su quehacer en sus libros y escritos, con los que ha llevado claridad a los lectores con una pluma leve, en los que ha tratado temas absolutamente relevantes de la manera más simple y menos retórica posible, muchas veces acompañado de alguna fina ironía o expresión de amor ligera y de humor, me equivoqué y dije amor, y con belleza en la forma, con la pluma de un escritor eximio. La misma claridad y elegancia han caracterizado el resto de su producción, sus memorables decisiones judiciales y sus trabajos de investigación. Tomar clases con él es una experiencia que nadie puede olvidar. Entrar a una clase de Libur y leer su obra es ingresar a un sistema lógico y ordenado, como un universo que tiene reglas mucho más claras y eficientes que el universo del mundo real. Libur ha creado ese mundo en su cabeza, que parece funcionar con la más estricta de las lógicas, en las que no hay pensamiento que no tenga una razón de ser dicho, ni una conclusión sin premisa, ni una idea que no sea ilustración de un desafío filosófico con sentido. Dicho de una manera más simple, no hay nada, absolutamente nada, que esté de más en el sistema lógico, en las clases y en la obra de Libur. Pero lo más impactante es que uno podría creer que un profesor de una lógica rígida, de una racionalidad de hierro, es alguien que nos habla de otro mundo, es alguien que nos aleja de este mundo caótico, imprevisto y versátil en que vivimos, lleno de reglas, principios que no sabemos qué jerarquía tienen, como destacaba Juan Antonio García Amado ayer. Incluso ese caos de la realidad en que se expresa el derecho, o que nos aleja de la moral y de los dilemas de la moral, la política y la ley, y que cuando enseña quizás habla de otro mundo en el cual su lógica puede aplicarse de manera directa, pero no es así. La lógica de Libur es la lógica del mundo, es la lógica que gobierna, bien mirado, toda la concatenación de hechos de la realidad. Para mí misma han sido sus enseñanzas para los desempeños profesionales que he tenido desde entonces y la reflexión intelectual en general una herramienta de máximo valor. Libur les da a sus alumnos y lectores el arma más poderosa que se puede dar a alguien que esté dispuesto a entender de verdad los hechos, que es la precisa gramática del encadenamiento de una cosa con otra y la modesta moral de quien sabe que lo más ambicioso con lo que uno puede empezar a ver el mundo no es con grandes ideas ni grandes conclusiones, sino con una lógica clara y potente. Considero que no hay enseñanza más importante que esta. Ser estricto en los mínimos detalles y humilde en las grandes decisiones. Al cabo de las clases y las cenas de los viernes, he aprendido a conocerlo, no solo como filósofo y profesor. Conocí su señorío, la fina ironía que no deja de usar ni en sus clases ni en su obra, su sentido del humor, el profundo respeto por el otro, su tono bajo, así como su lógica inclaudicable ante cualquier desvío que siempre te hace notar. No puedo concluir esta laudatio sin referirme a su compañera, Virginia, de hace 41 años.
Uno no siempre siente esto que sentí cuando la conocí. Sentí que no se puede terminar de conocer a Pachi sin saber quién es Virginia. Que cuando ella lo acompañaba y le sacaba fotos en clase, o que me contestó que de ninguna manera iba a ir yo acompañándolos a Tafí del Valle porque ella quería estar sola con Pachi. Sé que era para liberarme, pero destaco su elección de expresarlo de una manera tan amorosa. No se puede conocer a Pachi sin verlos ayer tomados de la mano en este auditorio, o cómo ella le pegó un chirlito como una adolescente por algún chiste que intercambiaron entre sí. El honoris causa de Guibur es ampliamente merecido. Yo estoy segura que ninguno de los presentes y de los no presentes del mundo jurídico argentino duda de esto. Y no dudo que la Universidad Nacional de Tucumán realiza un acto de justicia con esta distinción, lo mismo que la Facultad de Derecho al haberlo propuesto y los profesores, todos los profesores que firmaron esa nota. Agradezco al rector estar presente en este acto y haber venido a esta casa, a la decana de la Facultad de Derecho y al Consejo Directivo por haber concretado este proyecto. Concluyo estas palabras diciendo simplemente gracias. Gracias al destino por este privilegio. A continuación, el señor rector entrega al doctor Ricardo Alberto Guibur el diploma y la medalla que lo acreditan como doctor honoris causa de esta Casa de Altos Estudios. La señora decana hace entrega de la carpeta protocolar con la resolución correspondiente y un distintivo de la Universidad Nacional de Tucumán. Previamente se invita al distinguido a dejar plasmado un pensamiento en el libro de oro y luego a dar lectura al mismo.
Desde hace muchos años me siento parte de la Universidad Nacional de Tucumán. Hoy agradezco de corazón esta solemne confirmación de esa pertenencia afectiva. Muchas gracias. Invitamos a las autoridades a tomar sus lugares en la platea para escuchar la conferencia magistral de investidura, valoración, regulación e idea del derecho a cargo del doctor Ricardo Alberto Guiblú. De esta manera concluimos el acto de distinción por su presencia. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Por favor. Buenas tardes. Señor rector de la Universidad, ingeniero Pagani, señora decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tucumán, doctora Grunauer, señora directora de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, doctora Seguí, señores profesores, queridos alumnos, señoras y señores. La Universidad de Tucumán ha resuelto incorporarme honoríficamente a sus claustros. Pero ese honor viene de más lejos, tanto como mi gratitud. Acababa de inaugurarse este milenio, cuando el recordado doctor Atilio Alterini, por entonces director del doctorado en Derecho Privado en esta facultad, me incorporó para dictar los cursos generales. Fueron 4 cursos de 60 horas cada uno, con lo que durante 2 años se me hizo costumbre tomar el avión el viernes a la madrugada para regresar a Buenos Aires el sábado por la tarde. Ese contacto tan intenso con la vida universitaria tucumana no solo me deparó el privilegio de conocer a la doctora Adela Seguí, entonces vicedecana, sino también beneficiarme con el diálogo entablado con los colegas que cursaban para alcanzar el título máximo. Debo decir que ese contacto marcó mi pensamiento y mis actitudes desde entonces. Tenía ante mí decenas de abogados pensantes, interesados en los temas que trataba, pero a la vez dotados de intensa autonomía en la construcción de su propio pensamiento. Recuerdo, por ejemplo, que muchos ejercían explícitamente un razonamiento de raíz fuertemente religiosa, pensamiento que yo, escéptico en esa materia, debía respetar, comprender y encauzar por la vía de un debate fructífero para todos, en el que un lenguaje común y un rigor lógico compartido por cada uno permitiera a cada mente
mantener y desarrollar sus ideas propias con libertad y camaradería intelectuales. No sé cuánto habrán aprendido de mis clases los colegas tucumanos de hace 20 años, pero puedo asegurar que yo aprendí mucho de ellos y que mi propio estilo docente quedó fuertemente marcado por esa feliz experiencia. En homenaje a ese recuerdo, quiero referirme hoy a un tema muy conocido, tal vez el más traído y llevado en los debates sobre filosofía del derecho, día tras día, año tras año, congreso tras congreso. Una inquietud que influía intensamente sobre los términos de aquellos debates en el doctorado tucumano. Se trata de la moral y de su papel en el derecho. No en el contenido de las leyes, que es una relación evidente y ampliamente admitida, sino en la definición misma del fenómeno jurídico y en el manejo teórico que haya de presidir la identificación de las normas y su fiel aplicación a los casos concretos. Todos saben que yo soy un positivista, o paleopositivista, como nos llama mi amigo Ferraioli. A lo que tal vez debería agregar, con el perdón de la palabra, por estar tan fuera de moda en estos tiempos de pospositivismo. Pero no voy a abundar en argumentos a favor del positivismo ni en contra de los diversos naturalismos. Trataré hoy de examinar, casi como un curioso externo, lo que pudiera considerarse la estructura del pensamiento ético, el modo como encaramos nuestras preferencias morales, la manera como a lo mejor nuestro razonamiento puede reconstruirse tentativamente desde su origen. Y las conclusiones que propongamos podrían, tal vez, arrojar un poquito de nueva luz sobre la actitud genérica con la que cada uno salga a construir su propia teoría general del derecho. Que todos valoramos es un hecho evidente y pacíficamente aceptado. A cada momento adoptamos preferencias por un objeto sobre otro, una conducta frente a otra, un pensamiento más que otro. No podemos vivir sin valorar, sin opinar, sin decidir, aprobar o desaprobar. Lo que se discute teóricamente no es la actitud de valorar, sino los criterios a usar para calificar una valoración como correcta o incorrecta. Esos criterios que comúnmente llamamos valores. Al llamarlos así, parecemos atribuirles una diferencia en una existencia independiente y objetiva. Suponemos que los valores están en el mundo, por así decirlo, para servir de guía a nuestras preferencias como a las ajenas. Pues bien, en lugar de inquirir sobre el origen metafísico de los valores, sugiero que podemos preguntarnos, aunque sea conjeturalmente, cómo llegamos a elaborarlos, o a conocerlos, si esa es nuestra pretensión, y cómo los hacemos funcionar dentro de nuestra mente. Los especialistas en ética, cuando discuten sobre la fuente de los valores, suelen distinguir dos concepciones diferentes, el consecuencialismo y el deontologismo. El consecuencialismo, del que el utilitarismo es un núcleo consistente, supone que la justicia o la injusticia de una acción depende de las consecuencias que ella tenga. Como dentro de la concepción causal más extendida, cada acontecimiento, incluidas nuestras conductas, da lugar a una nube infinita de efectos causales. Y como algunos de esos efectos son mejores que otros, o más convenientes, o placenteros, o superiores en algún otro sentido a discutir, la mejor conducta es la que tiene mejores resultados. Por sus frutos los conoceréis, para parafrasear una sentencia evangélica. El deontologismo, en cambio, supone que hay reglas morales
debidamente establecidas, reglas que es preciso obedecer porque ellas mismas son valiosas, aún con independencia de nuestro juicio acerca de las consecuencias de cada conducta. Cada una de las dos tendencias tiene sus ventajas y sus desventajas. El consecuencialismo nos provee una fuente creíble para nuestras preferencias morales, pero a la vez genera una incómoda dispersión de criterios. Primero, porque los sujetos pueden tener distintas opiniones acerca de cuáles consecuencias son mejores que sus alternativas. Y además porque, aún cuando estuviéramos de acuerdo en este punto, sería muy difícil conocer, prever y medir las consecuencias de cada acción que proyectamos. El deontologismo, por su parte, es capaz de proponer un sistema de normas morales orgánico, unificado y práctico, pero, por una parte, requiere un fundamento accesible y creíble para la identificación de esas normas, y por la otra, aparece como demasiado rígido, o bien se abre a un panorama de excepciones y salvedades bastante caótico y controvertido. En el discurso moral más extendido, puede observarse que el deontologismo tiene cierta prevalencia. Las personas que elogian o critican conductas desde el punto de vista ético suelen aplicar para esto reglas morales cuyo contenido da por sentado, cuya validez les parece evidente y cuyas excepciones quedan fuera de foco en el debate escenificado. El consecuencialismo aparece como una teoría blanda, relativista y poco apropiada para regir claramente la vida en sociedad, a menos que se lo extrapole a un ámbito colectivo bastante libre, como diré más adelante. Una muestra de lo que digo es el discurso de los derechos humanos. Todos, casi todos, estamos de acuerdo en defender los derechos humanos, pero a menudo no lo estamos en el modo de aplicarlos a los casos concretos, lo que conduce a postular una ponderación que tiene mucho de subjetivo. Sin embargo, este desplegamiento interpretativo no causa merma en el énfasis prescriptivo con el que se invocan los derechos. Cuando se inquiere por la fuente de los derechos humanos, es común referirse a textos constitucionales o a tratados internacionales. Pero quienes redactan esos textos jamás se proponen crear tales derechos que se consideran preexistentes, sino tan solo enumerarlos y dejarlos expresados para que en el futuro sean respetados. Su verdadero origen queda en una nebulosa, en la que compiten la voluntad divina, la preferencia o necesidad de los seres humanos, no siempre la de todos ellos, alguna suerte de determinismo histórico o la simple convicción de que los deseos predominantes en nuestra sociedad son jerárquicamente superiores a los de otras personas o comunidades que puedan ser divergentes. El discurso de los derechos humanos, pues, adopta el deontologismo como táctica de predominio, pero apenas se atreve a mencionar el consecuencialismo como la fuente última de su potencia. Los derechos se acordan a los principios en los derechos, y todo eso junto se da por evidente sin más profundización. Si reflexionamos acerca de una vía de salida de todo este problema, es posible imaginar cómo pudo haber empezado todo. No como empezó de veras, porque eso requeriría conocimientos antropológicos, históricos y paleontológicos que no llevo a vislumbrar. Pero a falta de conocimiento efectivo, alguna conjetura puede darnos alguna utilidad. Como decía al principio, es un hecho que los seres humanos, probablemente como muchos otros animales, experimentamos valoraciones, preferencias y deseos.
No podemos vivir sin ellos, porque son la fuente de nuestras decisiones y de nuestras acciones. El vínculo entre deseo y acción tiene fundamento causal. Si se nos aparece un puma, tenemos miedo de que nos devore, porque ya lo hizo con otros cavernícolas amigos. Para evitarlo, nos trepamos al árbol, porque pensamos que el puma no nos seguirá hasta ahí. Es claro que cualquiera de nuestras premisas puede estar equivocada, lo que probablemente nos costará la vida. Pero, ya sea acierto o error, la secuencia es siempre la misma: percepción, valoración, conjetura causal, decisión, acción. Y esto vale tanto para comer una pizza, como para bailar la danza de la lluvia en caso de sequía, o para votar en las elecciones. Ahora bien, la existencia de situaciones repetitivas y de valoraciones también coincidentes da lugar en la conciencia de cada individuo a criterios generales cada vez que aparezca una situación de clase S, corresponde adoptar una conducta de clase C. Estos criterios, una vez conformados, pueden recibir el nombre de hábitos o actitudes personales. Pero las situaciones, las valoraciones y actitudes no se limitan a los individuos. Muchas de ellas se repiten también en otros sujetos. Y los criterios se comunican entre los miembros de una sociedad, como también se reproducen hasta cierto punto hacia las generaciones siguientes. Uno de esos criterios, presente incluso en otras especies animales, es el que rige nuestra conducta en caso de peligro: evitar, huir o pelear. Lo que pretendemos es no vernos perjudicados. Y una manera tradicional de procurarlo es reaccionar contra el agresor, para que él no vuelva a hacerlo y para que otros, además, se abstengan de agredirnos al ver que reaccionamos con eficacia. A menudo también suponemos que el efecto se potencia si nuestra reacción aparenta ira, porque ese sentimiento puede hacer creer, puede hacer temer a nuestros rivales respuestas desmesuradas de nuestra parte. Permítanme una conjetura adicional sobre la evolución de ese criterio en un tema histórico: el duelo. En siglos anteriores llegó a establecerse entre ciertos círculos que una persona no debía tolerar un insulto sin retar a su oponente a una contienda armada, porque esa era la reacción capaz de atemorizar y disuadir a cualquier ofensor potencial. Pero el criterio no se describía con esas palabras. Se hablaba de lavar el honor, obtener satisfacción, dejar a salvo la honra. Estas expresiones lingüísticas mostraban un grado de abstracción casi metafísico. Ya no se trataba de una decisión prudencial del caballero ofendido, sino de un deber caballeresco. Quien tolerara un insulto público quedaba deshonrado, es decir, era despreciado por terceras personas que por lo visto ahora podían ofender al ex caballero sin correr peligro. En el ejemplo, me interesa destacar que el concepto de honor expropiaba la ofensa hacia el ámbito colectivo. Si el ofendido no se había sentido tan mal frente al insulto, o si no tenía deseo de vestirse al mundo, de todos modos estaba obligado a hacerlo para cumplir con su deber frente a la sociedad en la que vivía. Algo de esto se veía en antiguas películas del oeste. El viejo y famoso pistolero estaba tomando una copa en el bar cuando un joven ambicioso venía a provocar. El hombre mayor, con buenas maneras, trataba de convencer al otro de mantener la paz. Pero finalmente, ante la insistencia del joven, no tenía más remedio que salir a la calle y desenfundar primero. No lo hacía por odio personal, ni por decisión propia.
sino porque de otro modo se vería expuesto a escarnios y peligros insoportables. Lo que vengo diciendo apunta a establecer un continuo entre consecuencialismo y deontologismo. Las reglas éticas que consideramos obligatorias se originan, me parece a mí, en la vieja secuencia de razonamiento, percepción, valoración, conjetura, decisión, acción. Sin esa secuencia original, es difícil suponer que alguna norma hubiese llegado a establecerse. Pero en sentido inverso, el establecimiento de una norma obligatoria o de un deber cumple varias funciones. Primera, la consolidación o cristalización del criterio en sus términos generales, sin dar lugar a complicadas excepciones. Segundo, la facilidad para transmitirlo y enseñarlo, sin necesidad de incurrir en enojosas explicaciones causales. Y tercero, la postulación de un fundamento abstracto, socialmente sostenido, pero de naturaleza metafísica, que contribuye a la internalización del criterio por parte de los miembros actuales y futuros de la sociedad. Para ilustrar lo que digo, pensemos en nuestra infancia. Nuestra madre no nos decía, no hagas esto porque tu acción puede traer malas consecuencias. Decirlo le habría llevado a largas explicaciones frente a la insistente curiosidad del infante. Nos decía, eso no se hace, dejándonos en la mano. Frase donde el pronombre se evocaba una misteriosa pero inapelable autoridad, aceptada por las personas mayores, pero originada en fuera uno a saber quién. En resumidas cuentas, tanto para los niños como para los adultos, tanto para los cavernícolas como para los programadores de inteligencia artificial, el consecuencialismo parece ser el fundamento, la medida, el alcance y la fuente de excepciones del deontologismo. En tanto, el deontologismo es la formulación retórica y la fuerza psicológica con la que el consecuencialismo pueda cumplir su función en la práctica. Esta elaboración de ida y vuelta entre las dos concepciones no carece, sin embargo, de dificultades y conflictos, como lo que ofrece cualquier cristalización eficaz de un criterio racional. Imaginemos un ejemplo inspirado en las 1001 noches. Hemos frotado la lámpara de Aladino y el genio aparece ofreciéndonos lo que más deseamos. Luego de un pequeño conciliábulo sobre derechos humanos, le respondemos que nuestro mayor principio es la vida. El genio, poco conocedor de la mente humana, ofrece entonces multiplicar la cantidad de bacterias, cucarachas y ratas. Horrorizados le decimos que no, que nos referíamos a la vida humana. Entonces sugiere multiplicar la fertilidad de las parejas para que cada una tenga al menos 10 hijos. También nos escandalizamos. Nos ofrece la inmortalidad, pero no nos parece colectivamente práctica. Finalmente logramos explicarle al genio que lo único que quería es que ningún ser humano sea privado de la vida por otro ser humano. El genio, ya desconfiado a esta altura, duda. Disculpen, dice, pero tengo entendido que ustedes, los humanos, tienen ciertas instituciones llamadas pena de muerte, defensa propia, eutanasia, guerra, donde al parecer admiten la privación de la vida y a veces hasta la festejan y premian. ¿Podrían, por favor, escribir una lista precisa con sus verdaderos deseos, sus alcances, sus límites y sus excepciones? Bueno, el pobre genio de Aladino está esperando desde hace 1500 años que le proveamos la lista. El ejemplo que acabo de proponer es imaginario, claro, pero no es difícil compararlo con nuestras tribulaciones reales. Todos afirmamos que no hay que perjudicar a otro,
alterum non debe, decía un diano. Pero nos reservamos opinión acerca de en qué casos es admisible hacer algo que moleste a un tercero, como por ejemplo rechazar una propuesta amorosa. Todos queremos dar a cada uno lo suyo, su quid tribuere, pero discutimos a cada momento qué es lo suyo debido a cada cual. Reclamamos libertad, sin reparar en que cualquier libertad o derecho de uno consiste en alguna obligación de otro. Permíteme imaginar un ejemplo. Se ha organizado una marcha pública a favor de la libertad, en la que todos nosotros, claro, estamos presentes. Al frente va una bandera horizontal. Queremos libertad. Sostenida en dos palos. Uno de ellos lo lleva un líder tiquetero, el otro el presidente de la sociedad rural. Los dos están pidiendo libertad, pero es claro que no quieren la misma, sino libertades conflictivas entre sí. También predicamos la igualdad, pero tenemos gravísimos desacuerdos sobre quiénes deben ser tratados igualmente con quiénes, respecto de qué clase de distribución de bienes materiales o simbólicos, y cuáles son los criterios de igualdad a satisfacer. Además, casi siempre terminamos reduciendo nuestro ideal de igualdad a un rasero mínimo, que llamamos dignidad humana, por encima del cual reconocemos méritos y derechos desiguales. Pero incluso por encima de ese umbral, no coincidimos en identificar, estimar y ponderar las circunstancias que determinen esos méritos y derechos. Como conclusión de lo que vengo diciendo, sugiero que cuando ingresamos en el terreno de los fundamentos morales, el consecuencialismo muestra problemas de investigación, ya que es muy difícil abarcar todas las consecuencias posibles o probables de cada conducta, así como la proporción que corresponde a una conducta determinada como factor causal de una consecuencia comprobada o objetivada. Además, claro, de la dificultad para definir la palabra mejor en términos universales. A su vez, el deontologismo tiene problemas de mensura, porque no hay acuerdo sobre los alcances de cada criterio, valor, deber o derecho, ni sobre las condiciones de su derrotabilidad. Este tema de la derrotabilidad, dramáticamente presente cada vez que intentamos ejercer la famosa ponderación, nos enfrenta a la carencia de un método que sea a la vez consensuado y confiable. Aclaro, por confiable, entiendo un método que me dé siempre el mismo resultado en circunstancias semejantes, que dé también a terceros el mismo resultado en las mismas circunstancias, y que al definir lo que se entienda por circunstancias adecuadas, no requiera condiciones intransferibles como la calidad de medium, de hijo del sol o ser iniciado en el esoterismo. En este contexto, por cierto, observo que, al parecer, la mayoría de las personas tiende a tener por bueno el método de la introspección, al que llaman razón práctica, sindéresis, frónesis o simplemente buen sentido. Este consenso me recuerda el espectáculo de magia, donde el prestidigitador saca un conejo de la galera. El conejo, claro, no aparece ahí por arte de magia. Estaba aquí desde antes, hábilmente introducido por un medio oculto a la vista del espectador. Sugiero comparar nuestra conciencia con la galera del mar. Una mente llena de convicciones, ideas y tendencias, muchas de ellas inconscientes, que fueron introducidas allí por nuestra crianza, nuestra educación y nuestras propias reacciones frente a las más diversas vicisitudes de nuestra historia personal. Todos tenemos un conejo en nuestra galera, pero no necesariamente del mismo color. Y cuando el color de nuestro conejo es distinto del vecino, o cuando nuestro prójimo, en lugar de un conejo,
extrae 3 cucarachas, 2 vinchucas y un camello, no disponemos de un método aceptado para demostrar qué zoológico personal es mejor o peor que el nuestro. Ese es el punto donde falla la ponderación. Todos ponderamos a cada momento y los jueces están formalmente obligados a hacerlo. Pero el sistema de pesas y medidas necesario para esa práctica, incluida la conocida fórmula del peso de Alexis, reposa en última instancia en los bichos que habiten la galera del intérprete. Solo que cuando esos bichos coinciden con los nuestros, afirmamos alegremente que estamos ante la buena doctrina. Estas reflexiones que vengo haciendo, anexéticas, podrían llevarnos a buscar un equilibrio más humilde entre consecuencialismo y deontología, considerándolos 2 caras de una misma moneda. Una moneda acuñada por cada sujeto, intercambiable por la de otro sujeto solo a veces, a menudo afectada por inflación y sujeta en ocasiones a la tiranía del mercado. Con esta metáfora no propongo que abandonemos las convicciones morales que tengamos, porque son necesarias y no podemos prescindir de ellas. Pero si advertimos y si aceptamos los inconvenientes metodológicos del discurso ético, podemos dejar de postularlas como verdades evidentes o demostrables y sostenerlas simplemente como nuestras, fundadas argumentativamente y debatirlas públicamente. El resultado puede no parecer satisfactorio para todos, como sucede de hecho con el método democrático para adoptar decisiones políticas. Pero al aceptar teóricamente nuestras evidentes limitaciones humanas, dejaríamos de llamar realidad a nuestros deseos, dejaríamos de llamar conocimiento a nuestras opiniones, para encarar nuestro pensamiento de manera más realista. Desde la humilde óptica que sugiero, aplicada al pensamiento jurídico, podríamos concebir el derecho entero como un conjunto de criterios clasificatorios que sirven para distinguir las conductas obligatorias de las prohibidas y de las facultativas. Digo un conjunto y no un sistema, porque aunque los criterios están entrelazados unos con otros y reconocen entre ellos jerarquías y preeminencias, muestran a veces contradicciones y a menudo incertidumbres libradas a la opinión de intérpretes y aplicadores. Incluso la cuestión de qué criterios pertenecen al derecho y cuáles no le pertenecen puede parecer controvertida, hasta el punto que es preciso someterla a la decisión de tribunales colegiados, donde un tema tan vital se resuelve por mayoría de votos. Ahí es donde el sistema jurídico se nos muestra complicado y hasta misterioso. Y frente a ese misterio, reaccionamos llevando nuestras discusiones hacia afirmaciones abstractas e indemostrables. Sostenemos el imperio de la ley, idea emparentada con el deontologismo, pero al mismo tiempo queremos flexibilidad interpretativa, condición favorable al ejercicio del consecuencialismo. Seguridad jurídica, dicen unos, búsqueda de la justicia para el caso particular, piden otros. Pero en esa controversia buscamos fundamentos apodícticos, olvidando que apenas pretendíamos un equilibrio cuantitativo entre 2 polos opuestos. Ese punto de equilibrio, que no está en ningún topos humanos, sino que depende de nuestras propias decisiones, no puede ser investigado con verdad, pero sí analizado con pragmatismo. Permítame, por favor, una última reflexión acerca de este tema. La seguridad, la certeza, la decidibilidad es un concepto fácil de manejar, aunque a veces difícil de satisfacer. Cuanto menor sea el margen de duda que susciten los criterios jurídicos
en la mente de magistrados, funcionarios, abogados y ciudadanos, mayor es la seguridad jurídica. A mayor seguridad, menor nivel de conflicto y mayor paz. Pero no necesariamente mejor justicia, ya que la aplicación lisa y llana de la ley no suele satisfacer a todos, especialmente en presencia de circunstancias particulares que cada uno pueda considerar más o menos relevantes con presidencia del texto legal. Por eso, muchos juristas consideran la discreción judicial como el santo grial de la justicia posible. Consideran que no es tan importante atender al texto legal escrito, sino considerar las circunstancias de cada caso y darle la mejor solución posible. Para eso disponen no solo de diversas técnicas interpretativas capaces de conducir a soluciones distintas, sino de principios y derechos fundamentales que, expresados con la vaguedad propia de su concepción política, pueden servir de fundamento a decisiones novedosas e incluso enfrentadas entre sí. Esa preeminencia de la búsqueda de la justicia sobre el imperio de la ley responde a una inquietud política muy plausible, nacida de las tragedias del siglo XX y en especial de las experiencias contemporáneas con la Segunda Guerra Mundial. Pero me parece claro que desde el punto de vista técnico, jurídico, representa un grave retroceso. Los seres humanos inventaron la ley para perseguir la justicia, entre otros objetivos. Pero como los resultados no fueron muy satisfactorios, ahora destruyen el vehículo pensando que llegarán a destino por otros medios. Esos medios son, me parece, el espejismo por el que nos dejamos guiar. Como la ley puede ser injusta, apelamos a la democracia. Como la propia democracia puede suicidarse, como ocurrió en la Alemania de Weimar, confiamos nuestra suerte a los principios y a los derechos humanos. Pero por fuerte que sea nuestro apoyo político a estos enunciados, no logramos convertirlos en verdades objetivamente demostrables. Y terminamos sometiéndolos al parecer de los jueces, que, pensamos, también pueden equivocarse. Entonces empezamos a imaginar clavos al ojo de donde colgar nuestra certeza. Ya no es tan común referirse a la voluntad divina, que por su soporte en la fe resultaba incontrovertible. Pero hablamos de un consenso universal, sin convocar a todos los humanos a encuestas sobre acuerdos reales y prácticos. Invocamos la argumentación, olvidando que su indudable utilidad no alcanza a garantizar conclusiones. Incluso hemos vuelto a mencionar la naturaleza del hombre, concepto que nunca se define en términos físicos ni biológicos, sino ideológicos. Pero ninguno de esos apoyos, remeros de nuestras marcadas preferencias, se revela sólido frente a controversias reales o posibles. Estamos, por lo visto, enfrentando las dificultades de las que hablábamos en el principio. Cada uno de nosotros puede ejercer el consecuencialismo, si así lo desea, y si se anima a conjeturar efectos causales de las conductas. Pero ese ejercicio individual se revela endeble cuando se enfrenta a las conclusiones de personas disidentes o rivales. Queremos refugiarnos entonces en el deontologismo, para lo que nos vemos constreñidos a postular una ontología y a proclamar las ventajas de un método igualmente débil. El resultado puede ser retóricamente poderoso y aún políticamente deseable, pero es epistemológicamente controvertible. Nuestras normas son tan blandas como nuestras preferencias comparadas. Estoy hablando de un resultado teórico, claro, pero la teoría se refleja inevitablemente en la práctica. Y la práctica jurídica, atada por principios y derechos a una práctica moral dependiente de una metodología fallida, está a la vista. Las sentencias judiciales encargadas de apreciar elementos ideológicamente abstractos son cada vez más impredecibles.
Como cualquier interés puede encontrar fácilmente argumentos para sostenerse, los tribunales se colman de procesos y los juicios se demoran más de la cuenta, lo que favorece las aventuras judiciales y disminuye la confianza pública en la justicia. Es más, la política se judicializa, lo que contribuye a que la justicia se politice, y empieza a prevalecer entre los ciudadanos la idea de que el orden jurídico, en el fondo, no es más que un disfraz para el ejercicio de un tanto caótico del poder. Así pues, el equilibrio entre consecuencialismo y deontologismo, que aplicado al derecho alude a un equilibrio entre equidad y seguridad jurídica, no puede ser hallado en los lugares donde se lo busca. Sería preciso construirlo mediante el diálogo sincero y la explicitación de los criterios que se convinieran. En resumidas cuentas, se trata de reproducir en el nivel colectivo la secuencia original que mencioné al principio para la construcción del pensamiento ético personal. Primero, averiguar qué quiere cada uno, pero no cuál es su reclamo específico, fruto de las circunstancias y urgencias de su vida, sino tomando en cuenta todos los aspectos relevantes de la vida social. Luego debatir y negociar las preferencias individuales hasta definir algo parecido a un panorama común. En tercer lugar, investigar los medios más eficaces para acercarse a ese relativo consenso. En cuarto lugar, actuar para ponerlos en marcha en la medida de lo posible, mientras la realidad, por su parte, ejerce su propia dinámica y propone nuevas circunstancias a las que se hace preciso responder con nuevos deseos, debates, acuerdos y variación de acciones. Esa sería la secuencia ideal para la construcción de una ética inteligible, intersubjetiva y dotada de diversos niveles de variabilidad en el tiempo. Y una manera de conciliar el origen consecuencialista del pensamiento ético con la formal presentación deontológica de resultados. Pero conviene destacar que esta presentación de resultados, idealmente consistente con la formulación de normas jurídicas precisas y reguladoras de condiciones objetivamente identificables, es muy diferente de la reflexión original, difusa y flexible, tan parecida a nuestro discurso sobre principios y derechos fundamentales. Sobre esa diferencia hacemos equilibrio, como en la cuerda floja. A modo de conclusión final, sugiero en primer lugar que deberíamos abandonar la ilusión del método axiológico introspectivo. En segundo lugar, clarificar las pulsiones consecuencialistas que dan nacimiento a nuestras preferencias morales y políticas. Y en tercer lugar, elaborar una técnica jurídica que, más allá de nuestro juicio sobre los contenidos del derecho, restablezca en lo posible la función de la ley en la organización de la convivencia social. Gracias. Señoras, señores, así ha concluido la conferencia magistral de investidura a cargo del doctor Ricardo Alberto Libún. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Qué emocionante?